en la página de Facebook de la iglesia, la última prédica que hay ahí, esa es. Y hoy entonces vamos a mirar otras características importantísimas del bautismo bíblico para salvación, ¿vale? El bautismo bíblico para salvación. Entonces dice Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Estén sentados. Estén sentados. Y bueno, aquí entonces es un tema fundamental. Es un tema fundamental el bautismo, porque es esa decisión que tomamos con Dios, ¿cierto? Empezamos a escuchar la palabra, entender la palabra, creer la palabra, y entonces nace en nuestro corazón el deseo de acercarnos más a Dios, de conocer más a Dios y sobre todo entregarle la vida a Él. Y aquí hay un principio entonces fundamental, y es que el evangelio es predicado a toda criatura, o sea que lo escuchan todos, pero entre todos ellos hay quienes la escuchan, la creen y además toman la decisión de ser bautizados. Ese bautismo es el que marca la diferencia, porque entonces el que creyere y fuere bautizado, es decir, que son ambas requisitos, ese será salvo. El que no, pues será condenado. Lo que significa que hay mucha gente que, aunque haya escuchado el evangelio, aunque sepa mucho del evangelio, si nunca tomó la decisión con Dios, pues no se salva, porque hay una regla bíblica, ¿cierto?, para esto. Y entonces lo que estamos viendo son las características de ese bautismo que es para salvación. Por eso vimos por qué el bautismo de niños no es para salvación. Hay unos requisitos fundamentales, y la persona que se bautiza, que toma la decisión, debe tener la capacidad de escuchar, entender, creer, arrepentirse y tomar una decisión, ¿cierto? Para eso se necesita un nivel de conciencia, de entendimiento y vimos una palabra importante que repetimos todos acá, y fue responsabilidad. Yo tomo una decisión y esa decisión me trae una gran responsabilidad, ¿cierto? Como Spider-Man. Todo gran poder trae una gran responsabilidad. Entonces, esta es una gran decisión, y esa gran decisión trae una gran responsabilidad, porque es un compromiso que yo adquiero con Dios. Y como estoy en ese nuevo camino, soy una nueva criatura, pues ese nuevo camino tiene unas características de santidad, de integridad, ¿cierto? De servicio, demás, que yo aprendo, que yo vivo ahora. Claro, yo me la disfruto porque ahora es mi vida, ahora es lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me apasiona, lo que me llena. Entonces lo disfruto y crezco en ese camino, ¿vale? Entonces ahora lo que queremos es empezar a resolver o a tener en claro, y quiero recordarle los objetivos de esta enseñanza para usted que ya es bautizado. Es que tenga en claro que si alguien le dice: bueno, hermana Angie, ¿por qué el bautismo en el nombre de Jesús? La hermana Angie diga: fácil, es por esto y por esto, y que tenga la capacidad de explicarlo. Ese es el objetivo. Y para quien no se ha bautizado, pues que tenga claro por qué lo va a hacer y por qué en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Entonces eso es lo primero que vamos a ver, y en esta charla vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy. El jueves continuamos muy seguramente, porque esto es larguito y no nos queda tanto tiempo, pero la idea no es correr tanto, sino que ustedes la tengan clara. ¿Listo? Entonces síganme ahí y vamos a entender esto. Entonces la historia es así. La historia es así. Resulta que el Señor vino, predicó la palabra, sentó las bases del reino, pues, y llegó el momento de irse. Llegó el momento de despedirse, ¿cierto? Entonces, pero yo para saber qué diapositivas siguen ahí. Bueno, llegó el momento de irse. Entonces, antes de irse,
Sentó a sus discípulos ahí y les dijo, bueno, les voy a dar las últimas indicaciones. Y les dio las indicaciones. ¿A quién? A sus discípulos. Obviamente ahí estaba Pedro y todos los demás discípulos. Entonces, bueno, avancemos allí, hermano. Yo sí. Vamos a empezar a avanzar, así que necesitamos que eso funcione así, 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 así. ¿Listo? Entonces la siguiente diapositiva dice: ¿qué pasó? No se mueve. ¿Algún auxiliar de con acá, por favor? Que el hermano Yossi está en época de entrenamiento, pero aquí hay gente que lleva harto acá, entonces ayúdenos ahí, por favor, a ver qué pasó con las diapositivas. Bueno, entonces les voy explicando para ir avanzando. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, porque los discípulos, Él ya se iba, y eran sus discípulos los que tenían que empezar o continuar el ministerio y llevar el evangelio a toda criatura, ¿vale? Siga, siguiente. Yo le digo hasta dónde. La anterior, ahí, déjemelo ahí, listo. Entonces, aquí en Mateo 28:18 está hablando ¿quién? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Esto era lo que tenían que cumplir. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo todo el poder y toda la autoridad. Por lo tanto, los delego a ustedes. Como yo tengo la autoridad, pues se la delego a ustedes. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue la instrucción que le dio Jesús a sus discípulos? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y el que les crea, bautícelo. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dio esa instrucción? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Siguiente diapositiva, o la anterior, no, la anterior entonces. Ahí. Resulta que unos días después Jesús se fue y les dijo: pero no se vayan a predicar todavía, quédense ahí quieticos, no se muevan, quédense ahí quieticos. Y ellos se quedaron en Jerusalén, en el aposento alto, hasta el día que llegó el Espíritu Santo, tomó la vida de ellos, hablaron en nuevas lenguas, sucedió eso tan hermoso. Toda esa gente que estaba en Jerusalén llegó preguntando qué era lo que pasaba. Y entonces ese era el momento exacto donde Pedro y los discípulos tenían que cumplir lo que Jesús les había mandado. Así que se para Pedro y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta. Jesús les dijo: vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llega el momento de cumplir, por fin. Ese día bautizaron como 5,000, 3,000, él sí los contó bien, 3,000. Ese día, dice, ¿cómo? O sea que fue, imagínense cuando bautizaron unos 3,000. Ese día era el día para cumplir lo que Jesús les dijo: vaya, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Pedro y los bautizó a todos. Pero ¿sabe cómo los bautizó? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La pregunta clave, ¿cuál es? La pregunta clave es: ¿qué pasó? Porque eso fue como 40 días después. Entonces Jesús les da una instrucción y parece ser que Pedro hizo otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro no se levantó y les dijo? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿por qué Pedro no le dijo eso a la gente si fue lo que Jesús le dijo a él? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Porque entonces ahora parece ser que cada uno toma un texto y de ahí saca su doctrina. Entonces aquí se para alguien: no, es que en Mateo 28 dice esto, entonces eso es así. Y aquí se para otro y dice: no, es que en Hechos 2:38 dice esto, entonces no es así. Y se pelean los dos y cada uno hace lo que le parece bien. Pero eso significaría, amados, que la Biblia se contradice. Claro.
Si eso fuera así, la Biblia se contradice. Porque si a mí un texto me dice una cosa y otro texto me dice otra, y yo tengo que decidir a cuál le creo, ¿a qué le creo? ¿A Mateo 28 o le creo a Hechos 2? ¿Qué hago? Entonces, o la Biblia se contradice, ¿cierto? Entonces, si alguien dice, no, es que Pedro se equivocó, entonces la Biblia no es un libro sagrado, porque aquí me está diciendo lo que dijo Pedro como palabra de Dios. Además, Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. O sea que si se equivocó el Espíritu Santo. Y eso sería más grave todavía, poder pensar eso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el punto, amados. Eso es lo que hay que entender. ¿Listo? Entonces, nos devolvemos, seguimos. Dale el siguiente, ¿qué dice? Listo, ahí está. Entonces, ¿la clave dónde está? Pues en la orden que dio Jesús. ¿Listo? Porque esa es la que vale. Para mí la que vale es la que dio Jesús. Entonces Jesús se le acercó diciendo, es el verso 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿cómo? Dígame en todo lo que está ahí en negrilla. Bautizándolos ¿cómo? En el nombre. Esperen, es que ese es el problema, que me acostumbrado a leer como, no, espere, aguante. Bautizándolos ¿cómo? En el nombre. Listo. Entonces, él lo está aprendiendo porque usted lo va a explicar a otro así como yo lo estoy explicando a usted. En el nombre ¿es singular o es plural? O sea, plural, ¿qué es? Los nombres. Los nombres es más de dos, tres, los que quiera, los nombres. Pero aquí está diciendo que el nombre, eso es como singular. Singular es uno. O sea que tiene que haber ¿cuántos nombres? Uno, porque le está diciendo vaya y bautícelos en el nombre, ¿cierto? Uno, vamos ahí. Segundo, el texto sí dijera, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos, repitiendo las siguientes palabras. 2 puntos. Te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu. Eso sería distinto, porque nos estaría diciendo con qué palabras, cómo teníamos que bautizarlos. Pero ahí no dice que teníamos que repetir esas palabras. Ahí dice que teníamos que bautizarlos en el nombre. O sea que tiene que haber ¿qué? Un nombre. Un nombre. Sí o sí tiene que haber un nombre, porque la orden es que los bauticemos ¿cómo? En el nombre. O sea que tiene que haber un nombre. ¿Sí o no? Eso es lo que dice ahí, en el nombre. Ahora, Padre no es nombre. ¿Alguien conoce a alguien que llame Padre? En ninguna cultura. Al mundial, que está en todas las naciones, y nadie se llama Padre. Nadie. Padre de cariño, o Padre es un rol, ¿cierto? Papá, lo que sea, pero nadie se llama Padre. No es un nombre. Hijo no es un nombre. Uno dice hijo, venga, pero es porque es el hijo, pero no se llama así. O sea, hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. Dios es espíritu y Él es santo, Él es el único y el Espíritu Santo es Dios, pero Él no se llama así. ¿Ya? Entonces, hijo no es nombre, Padre no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. Pero aquí me está diciendo que los bautice ¿cómo? En el nombre. ¿Vamos? Entonces, como la idea no es correr, sino que quede claro, el texto no dice bautícelos repitiendo las siguientes palabras. 2 puntos. No dice eso. No dice eso. Dice que los bauticemos en el nombre. O sea que tiene que haber un nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. ¿Está claro? Pero el bautismo debe ser en un nombre. Entonces necesariamente yo no los puedo bautizar así, repitiendo esas palabras, porque esa no fue la orden. Esa no fue la orden. ¿Vale? Dale siguiente. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia. Esto es fundamental, ojalá esto usted no se lo pierda por nada del mundo, esto que voy a decir. Esto sí es fundamental. ¿Por qué?
Amado, yo nací en la IPUC, crecí en la IPUC y estoy en la IPUC. Y toda mi vida he escuchado hermanos diciendo que la diferencia entre los trinitarios y los pentecostales es la falda. No, es que si se pone falda es pentecostal. ¿Quién dijo eso? Son tradiciones nuestras, pero eso no es lo que define a un pentecostal, eso no es lo que define a un unicitario. Entonces, no, ay, tiene aretes, esa es trinitaria. ¿De verdad esa es la doctrina? No, estamos enfocados en otra cosa. Entonces, lo que queremos entender hoy es cuál es la diferencia básica de las dos doctrinas. Otra cosa, pasa hermano Daniel. Bueno, otra cosa, amados, es que las discusiones uno siempre escucha unos debates y pareciera ser que el que sepa más versículos es el que tiene la verdad. Entonces hay un trinitario que se sabe como 100 versículos que para él dice esto es Trinidad, y el unicitario se tiene otro poco que dice esto, y el que más se sepa versículos tiene la verdad. Y eso no tiene sentido. O la Biblia está partida en dos y se contradice la mitad contra la mitad, y entonces eso no es un libro sagrado. Dos, eso no es verdad porque yo me sepa más versículos, o sea que si me sé menos versículos es porque no tengo la verdad. Eso no tiene ningún sentido, amados, eso no es así. Uno tiene que entender cuál es la filosofía, la base bíblica sobre la cual está construido todo. Entonces lo primero es entender lo que ya vimos, que el Señor no dijo bauticen repitiendo estas palabras, sino nos mandó a bautizar en el nombre, o sea que tiene que haber un nombre. Ya entendimos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, así que en ese texto no está el nombre, pero sí está de quién es el nombre en el que tenemos que bautizar. O sea que ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia básica entre la doctrina trinitaria y la unicitaria? La palabra de Dios acá en 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne, mostrado, dado a conocer. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios fue manifestado en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Voy a hacer este ejercicio, ya lo hemos hecho acá alguna vez, así que voy a invitar a 3 personas que vengan corriendo rápido acá. 3, 1, 2, 3. Esta iglesia me encanta porque es que eso es impresionante, y los caballeros más, eso, vuelan todos. Eso, gracias. Vengan por acá. Eso. Entonces, aquí hay 3 personas. Eso, quédense ahí quieticos y ya. El trabajo es fácil, es que ustedes dicen, ay, me van a preguntar y por ahora no pasa. No, póngale cuidado. Aquí hay parados que 3 personas distintas porque no se parecen. No se parecen. Son distintas, cada uno piensa distinto, siente distinto, reacciona distinto, hace distinto. Son 3 personas distintas. Entonces vamos a suponer que este es el Padre, nos quedó al derecho, que ella es el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas ¿qué? Distintas. Entonces, ¿qué dice la doctrina trinitaria? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas distintas y que unidos pues son un Dios verdadero. Entonces son 3 personas distintas. ¿Cuál es el problema, amados? ¿Cuál es el problema de esa doctrina? Sencillo, que si usted busca en la Biblia y puede usar concordancias, ¿cierto? Y usted busca un texto donde diga la persona del Padre, no existe. La persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, ese no es un lenguaje bíblico, no existe. Es más, usted puede coger la Biblia, coger lo mismo, busque la palabra Trinidad en la Biblia, búsquemelo, que diga Trinidad, Santísima Trinidad, búsquemelo en la Biblia. No es un lenguaje bíblico, es una interpretación teológica de lo que se lee en la Biblia.
pero no es un lenguaje bíblico. No existe la palabra persona para referirse a Dios, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. No existe. No existe la palabra Trinidad, no existe la palabra Santísima Trinidad. Nunca dice Dios en tres personas. Nunca la Biblia dice eso. Nunca, nunca. Al contrario, la Biblia de pasta a pasta, y ya sacaremos un culto para leerlas todas. Ese día hemos dicho, toca, para ese día ya yo sí está ahí entrenadísimo. Porque hay textos que usted empieza allí al principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, donde vuelve y dice y dice y dice y dice que Dios es uno y uno su nombre. Y hay textos durante toda la Biblia. O sea, la Biblia no deja a entrever que Dios son tres personas, nunca, jamás, jamás. Por eso quisieron crucificar a Jesús, porque él se hacía igual a Dios. Porque para un judío no podía haber acá uno, allá otro y otro más allá. No, para un judío desde que nacían decía la ley que tenían que repetirle por la mañana, por la tarde, por la noche, por el camino, al salir, al entrar, a toda hora. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso era lo que le repetían mañana, tarde y noche. En la mente de un judío no había eso. Así que la doctrina trinitaria, eso pueden averiguarla no en libros religiosos, sino históricos, de historia universal. La doctrina trinitaria nació en el siglo III, ya, con un emperador que decidió dejar de perseguir a los cristianos, volver el cristianismo la religión oficial del imperio. Se hizo una reunión y de ahí nació la doctrina trinitaria y toda la organización de la Iglesia Católica, todo lo demás. Pero nace ahí, no antes de Jesús, no durante el ministerio de Jesús y menos cuando los apóstoles estaban. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la Biblia habla de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la doctrina trinitaria los interpreta como tres personas diferentes. Entonces ahí hay tres personas diferentes, ¿ya? Hay tres personas diferentes. Ahora, ¿cuál es la visión entonces? ¿Qué es lo que yo debo entender? Que Dios se manifiesta al ser humano de diferentes maneras. Entonces hay algunas manifestaciones temporales que se llaman teofanías. Por ejemplo, el Señor se apareció en una zarza, ¿sí se acuerdan? Y el Señor le habló a Moisés, todo, pero el Señor no es una zarza, se le manifestó a través de una zarza. A Abraham dice que recibió unos hombres en su casa y que uno de ellos era el ángel de Jehová. Fue una manifestación temporal, eso se llama teofanía. La columna de humo, la columna de fuego, dice la Biblia que esa columna era Dios, ¿cierto? Fue una manifestación temporal momentánea, se llaman teofanías. Pero hay tres manifestaciones de Dios que han estado presentes a lo largo de la historia. Así que cuando usted lee el Nuevo Testamento, por eso, amados, alguna vez Natalia, cuando empezamos las clases bautismales, me dijo: bueno, pastor, dígame la verdad, ¿ustedes creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sí o no? Porque la fama es que solamente creemos en Jesús. Entonces creen que el Padre para nosotros no existe y que el Espíritu Santo no existe. Entonces yo le dije: si nosotros no creyéramos en el Padre, teníamos que quitar todo el Antiguo Testamento. Todo. Si no creyéramos en el Espíritu Santo, imagine que somos la iglesia pentecostal. Para nosotros la base de todo acá es el Espíritu Santo. ¿Cómo van a decir que no creemos en el Espíritu Santo? Imagine, para servir acá toca hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Imagine usted si creemos o no en el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios se ha manifestado al ser humano de diferentes maneras a lo largo de la historia, y las tres importantes fundamentales es como Padre en la creación, usted lo ve en todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como Hijo en la redención, ¿cierto? Porque Él fue manifestado en carne, pero vimos su gloria, ¿cierto? Andó con nosotros, estuvo acá, pero Jesús es Dios, eso dice la Biblia, ¿cierto? Y como Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy en día Él es el Espíritu Santo. Usted, si yo les digo el Señor Jesús está aquí, ¿usted qué dice? ¿Que sí o que no? Muéstremelo. Porque lo que está acá es el Espíritu Santo, pero usted sabe que es Jesús.
¿Sí ve? Entonces, ¿qué es? Entonces, si no son tres personas, ¿qué es el Padre, qué es el Hijo y qué es el Espíritu Santo? Entonces, aquí va el otro ejemplo. Yo, Omar Orlando Albarracín, soy papá. Hoy no vino mi familia. Pero resulta que yo tengo un hijo que se llama Jeffrey. Entonces usted se acerca a Jeffrey, me señala, me dice, ¿quién es él? ¿Y él qué va a decir? Mi papá, él es padre. Pero si usted se le acerca a la hermana Nelly y hace el mismo ejercicio y me señala a mí, ¿qué va a decir ella? Ella nunca va a decir que yo soy el papá, en la vida. Dice, papá, ¿cómo le ocurre? Es mi esposo. Jeffrey nunca va a decir que yo el esposo, es mi papá. Y resulta que mi mamá, por acá nos está visitando hoy. No está acá hoy, pero está en mi casa. Entonces miran para allá porque ya saben que sí hacía. Resulta que si usted se acerca a ella, la hermana Otilia me señala a mí y dice, ¿quién es él? ¿Ella qué dice? Es mi hijo, mi hijo. Entonces para Jeffrey, ¿quién soy? Para Nelly, ¿qué soy? Y para mi mamá, ¿qué soy? El hijo. Yo les pregunto, ¿eso me hace tres personas distintas? No. Entonces, ¿cuántos nombres tengo yo? Uno. Pues que nosotros latinos tenemos nombres compuestos, pero es un nombre. Omar Orlando Albarracín Silva, ese es mi nombre realmente. Entonces, yo tengo un nombre porque soy, pero yo soy padre, yo soy hijo y soy esposo. No puedo ser Espíritu Santo porque es Dios. Soy esposo. Entonces, ¿qué hago? ¿O cuál es el asunto? Que para Jeffrey, para él, yo soy padre, yo no soy otra, soy padre. ¿Qué hacemos? No soy otra cosa, para Nelly soy esposo. ¿Ya? Entonces, me conocen desde su experiencia, me conocen desde ese rol, desde esa faceta de mi vida, pero eso a mí no me hace tres personas, no me hace tres personas. ¿Ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo chiquito. Creo que no vamos a avanzar mucho, pero vale. Un ejemplo pequeñito, chiquito acá, sí. La Biblia dice que Jesús, el Hijo, ¿quién dijimos que era el Hijo? Jesús, el Hijo, fue engendrado ¿por quién? ¿Sí leen la Biblia acá? Sí. O al menos ven películas de Semana Santa. ¿Quién engendró? El Espíritu Santo. Supongamos que son tres personas distintas. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? ¿Y quién es el papá? ¿No es el que engendra? ¿El papá es el que engendra o no? Entonces, ¿fue el Padre o fue el Espíritu Santo? Es así, chiquita. Si yo creo que son tres personas diferentes, estoy en un lío por ahí. ¿Ya? Entonces, si usted me dice que el que está aquí es el Espíritu Santo, entonces, ¿es el Espíritu Santo o es Jesús? Pero yo les digo que si Jesús está acá, usted me dice que sí o no. Usted sabe que sí, entonces. Puedo poner muchos ejemplos. ¿Qué pasa, amados? Que cuando yo considero, y por eso es que pareciera ser que la Biblia se contradice a sí misma. Por eso es que usted coge Mateo 28 y dice, eso contradice a Hechos 2. Pedro se equivocó, Pedro no hizo caso. No, Pedro fue el pastor de la iglesia, el personaje principal de la historia del cristianismo. ¿Cómo que Pedro estaba equivocado? No. ¿Qué hizo Pedro? Jesús le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura y bautícelos, ¿cómo? En el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí ese es el versículo más unicitario que existe en toda la Biblia. El más unicitario. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre, uno. Y si tienen un nombre es porque es uno, no son tres. Y entonces lo que hace Pedro en Hechos 2:38 es darles ¿qué? El nombre. Vayan y bautícense cada uno ¿en qué? En el nombre de. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues darles el nombre.
darles el nombre. Entonces, ¿Pedro se equivocó? No. ¿Pedro qué fue lo que hizo? Cumplir la orden. Si quieren, siéntense gracias a los modelos. Dele la siguiente. Vamos a tratar de dar estos ejemplos y ya solamente para no dejar esto volando. Un ejemplo. Le decimos a cualquiera, usted, escriba en un papel el nombre del pastor de la Iglesia Pentecostal Unida en Bosa San José. Usted toma el papel y escribe. ¿Qué escribe usted? ¿Qué escribe, Freida? Pero yo les dije que escribieran en el papel el nombre del pastor de la Iglesia Pentecostal. ¿Quién escribió en el papel el nombre del pastor de la Iglesia Pentecostal? ¿Quién? No, porque yo les dije escriban el nombre de, y les dije de quién, del pastor de la Iglesia Pentecostal, ¿cierto? Es lo mismo, el Señor les dijo vaya, bautícelos en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos sabían quién era ese. Ellos sabían quién era ese y conocían cuál era el nombre del que les estaba hablando. Entonces, Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Pues les dio el nombre, porque la orden, repito, no fue, dígales lo siguiente, repitan estas palabras, no fue esa, fue bautícelos en el nombre. ¿Qué hizo Pedro? Pues darles el nombre. Entonces, si yo digo vamos a hacer un examen y cada uno coge su papel y yo le digo escriba en su papel el nombre del pastor de la Iglesia Pentecostal en Bosa San José, y yo recibo un papel que dice el nombre del pastor de la Iglesia de Bosa San José. No, si me entregaron ese papel así, ¿qué digo yo? ¿Pasó el examen o no pasó el examen? No hizo nada. Repitió lo que yo le dije, pero no hizo lo que yo le dije. No cumplió la orden. ¿Ven? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro en Hechos 2:38? Pues cumplir la orden, decirles el nombre. ¿Sí está bien ahí o no? Fue cumplir la orden, porque la orden fue bautizarlos en el nombre. ¿Qué hizo Pedro? Pues darles el nombre. Sencillo. Siguiente. Entonces, este es otro ejemplo. Si usted llega con un amigo y dice, mi amor, le presento un amigo. ¿Quién es él? No, él es un muchacho muy amable, muy honrado, muy caballeroso, es muy trabajador. Ella dice, sí, pero yo le tengo que decir, vea, él es, ¿sí o no? Le presento a Santiago, a mi amigo, él es así, así, pero él se llama Santiago. Entonces a la próxima dice, ¿se acuerda de Santiago? Ya sabemos quién es Santiago, ¿cierto? Pero si solo le digo, no, él es buena gente, él es esto, entonces le doy características, le doy roles, ¿cierto? No, él es papá, él es esto, el otro. Dice, sí, pero el nombre es necesario el nombre. O sea, la clave de la orden de Mateo 28, ¿cuál es? El nombre. Va a bautícelos en el nombre es el centro, es la clave de todo. ¿Listo? Siguiente, este ejemplo es muy bonito. Imagínese que, como yo, si a mí me cae bien, que él se está entrenando ahí y todo. Digo, no, me cae bien, para que se entrene rápido, yo sí le voy a regalar 10 millones de pesos. Y saco mi chequera, y la lleno. Tran, 10 millones de pesos al señor Josi, y donde dice firma, ¿no? Ahí escribo, pastor de la IPUC en Bosa San José, y le doy su cheque. ¿Qué dicen? ¿Se lo cambian o no se lo cambian? No le dan nada. Nada. ¿Qué le preguntan? ¿Cómo se llama el pastor? Creo que el pastor es un rol, es un papel, es una manifestación, como quieran. Pero yo necesito el nombre. ¿Ya? Resulta que la Biblia tiene una clave para la salvación, para el perdón de pecados, para la sanidad, para la liberación de un espíritu, para lo que quiera. Hay un requisito, un requisito. ¿Cuál es? El nombre, ¿cierto? Tus pecados serán perdonados por su nombre. Y el que creyere, bueno. Entonces, en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán.
En mi nombre invocarán y serán libres. En mi nombre, a todos los que creyeren. La clave de todo, ¿qué es? El nombre de Jesús. Esa es la clave de todo. El nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando usted se enfrente a un demonio, no se le ocurra decir en el nombre del pastor. No, no funciona. Nunca. Usted tiene que decir ¿qué? En el nombre de Jesús. No hay otra forma, no hay otra. Cuando hay una sanidad es porque alguien con fe impone las manos y dice en el nombre de Jesús y se sana. ¿Ya? Es más, una instrucción clave para el mundo cristiano la dio el Señor. Dijo, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces la clave del cristianismo, de toda la administración y más de la salvación es ¿qué? El nombre de Jesús. Esa es la clave. Por eso el bautismo ha de ser hecho en el nombre de Jesús. Esto continúa, esto queda ahí como... ¿Ya hacemos hasta las 8:30? Bueno, ya se queda hasta las 10, los demás nos vamos a las 8:30. Listo, vamos a ver esto rápido. Ahora, siguiente diapositiva, entonces, ¿cómo bautizaron o cuál es el bautismo bíblico? ¿Cuál es? Entre otras cosas les anticipo algo. Usted puede leerse el libro de Hechos todas las veces que quiera y de ahí en adelante todo el Nuevo Testamento y nunca, jamás va a encontrar un texto que diga y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe, no existe, porque eso solamente está cuando Jesús dio la orden y la orden fue bautícelos en el nombre. Y dijo el nombre de quién. En adelante lo que hay de ahí en adelante, ¿qué es? El cumplimiento de esa orden. ¿Ya? Entonces ahí sí usted escribiría Omar Albarracín, ya usted no va a escribir el del pastor, nada, el Omar Albarracín. Entonces lo que hay en adelante es el cumplimiento de esa orden. Entonces vamos a ver rápidamente eso. Siguiente. Entonces a los israelitas, para entender esto, porque la Biblia todo tiene un porqué, un cómo, todo es perfecta. Bíblicamente la raza humana en este sentido se puede dividir en judíos o israelitas y gentiles. Entonces, ¿quiénes son los israelitas? Los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob. De ellos vino Cristo, ¿cierto? El cual es Dios sobre todas las cosas. Y los demás, los que no sean judíos o israelitas más bien, ¿son qué? Gentiles. Entonces, si usted no tiene abuelo, tatarabuelo y una generación de israelitas, usted es gentil, ya, así. Pero resulta que había otro pueblo que eran los samaritanos. ¿Recuerdan de la mujer samaritana, el agua, todo eso? Los samaritanos eran descendientes israelitas. Ellos venían de Abraham, Isaac, Jacob. Pero cuando Israel se dividió en dos reinos, después de Salomón, los hijos se pelearon y dividieron a Israel en dos. Entonces quedaron los judíos, que son la tribu de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus aparte. ¿Listo? Entonces Judá y Benjamín se quedaron con Jerusalén, se quedaron con el sacerdocio, por lo tanto con el templo, todo eso. Los israelitas, como no tenían esto, los demás tribus, entonces su capital fue Samaria, por eso son samaritanos. Fue la capital Samaria y ellos, como no podían adorar en el templo que está en Jerusalén, adoraban en el monte Gerizim. ¿Listo? Eso le explica a usted la discusión que hubo entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces, ¿qué pasa con los samaritanos? Que los samaritanos sí se mezclaron con los gentiles, se casaron con gentiles, todo lo demás. Los israelitas no, ellos se mantuvieron. Todavía hoy un verdadero israelita tiene su genealogía clara, ellos no se mezclan, son ellos. Por eso tenían una lucha como religiosa, como que no se caían bien. Entonces, para ser estrictos, la raza humana se podría dividir en israelitas, samaritanos y gentiles. ¿Listo? Entonces, a los israelitas
Si alguien se quiere volver judío para ser salvo, para ser bendecido, acá le voy a dar una buena noticia. Hechos 2:38 sucedió un día que era una fiesta del Pentecostés. Esa era una fiesta judía. O sea que todos esos que estaban ahí, aunque venían de diferentes naciones del mundo, eran todos israelitas. Todos. A ellos Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que a partir de allí, un judío quiere ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. Por eso Pedro les dio un discurso y les dijo: ¿se acuerdan a ese Jesús que ustedes crucificaron? Y les explicó y dijeron: ay, ¿qué haremos? Pues bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces un judío que quiera ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse en el nombre de Jesús. Siguiente diapositiva. Entonces a los samaritanos, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Entonces los samaritanos que querían ser salvos deberían de bautizarse, ¿cómo? En el nombre de Jesús. ¿Listo? Entonces ya están los judíos, ya están los samaritanos. ¿Quién falta? Nosotros. Entonces siguiente diapositiva. A los gentiles. Mire cuándo le llegó el evangelio a los gentiles, en Hechos 10. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque el Señor a Pedro le mostró una visión, y Pedro dijo: no, eso es inmundo. Y Dios le dijo: no, Señor, no llame inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y él dijo: ¿y eso qué querrá decir? Pero el Señor le dijo: vaya a casa de Cornelio y predique la palabra a los gentiles. Y él hizo caso, y ahí se da esta escena. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro y dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se quedase unos días ahí, todo lo demás. Entonces, judíos, ¿cómo se bautizaron? En el nombre de Jesús. ¿Vale? Samaritanos, ¿cómo? En el nombre de Jesús. ¿Y gentiles cómo? En el nombre de Jesús. Ahí está. Y si han visto el noticiero que dice 1, 2, 3 y la ñapa, ¿sí lo han visto alguna vez? Pues les tengo la ñapa, que es la siguiente texto. ¿Qué pasa acá? Que ellos fueron donde unos que ya eran discípulos. Eso es importante acá. Se los digo, los vamos a leer para que usted lo entienda bien. Ya eran discípulos, ya estaban bautizados. El bautismo de Juan fue para arrepentimiento, fue en agua, lo que hablamos la vez pasada, fue por inmersión. Él fue el que bautizó a Jesús. Por eso sabemos cómo bautizaba él, por inmersión, para arrepentimiento. Bien, y ya eran discípulos. Allá fueron los apóstoles y se da esta escena. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No han tenido discipulado todavía. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta es fundamental. ¿Por qué? Porque ya habían sido bautizados en agua para arrepentimiento. Para mí ya. Pero aquí el relato dice que volvieron y los bautizaron. Si el bautismo anterior estaba bien, ¿por qué los tenían que volver a bautizar? ¿Qué era lo único que les faltaba en ese bautizo? Mencionarles el nombre de Jesús. Eso era todo. ¿Ah? Entonces la Biblia me dice que si usted fue bautizado pero no le dijeron en el nombre de Jesús, hay que volver a hacerlo. Significa que decir te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados no es para que suene bonito, es porque la clave del perdón de los pecados es el nombre. Esa es la clave, porque es en el nombre en que somos perdonados. El nombre es la clave de todo. ¿Ya? Y terminamos con este. Dice Juan 2:12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Por su nombre. Por su nombre. Así que simplemente repetimos: Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. ¿Cuál es ese nombre en el que fueron bautizados todos en la iglesia primitiva por los apóstoles? Judíos, samaritanos, gentiles, los que ya habían sido bautizados, los volvieron a bautizar. ¿Por qué? Porque todos, para ser perdonados sus pecados, habrían de ser perdonados ¿cómo? En su nombre. En su nombre. Así que el bautismo bíblico para salvación es: uno, para el que tiene la capacidad de escuchar, entender, creer, tomar una decisión y decir: yo me quiero bautizar. Dos, es por inmersión, porque es tipo de muerte, sepultura y resurrección. Y tres, es en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y el bautismo es para salvación. El que creyere y fuera bautizado será salvo. No puede quedar duda. El bautismo bíblico para salvación es en el nombre de Jesús. ¿Vale? Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Ahí les cumplí. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude y nos siga guiando. Mire que la palabra se explica por ella sola, amados. La palabra de Dios no se contradice. No se contradice, es clara como el agua. La palabra es clara, no se contradice. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por su palabra? Porque es su Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la verdad. Y la verdad es hermosa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y pegado a esto, porque usted ya entendió que es en el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero hay un detalle que le ha de ayudar a entender a usted una cosa, porque ya dijimos que Jesús es la manifestación del Padre en esta, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, pero manifestado hoy en nosotros. Así que para que usted venga el jueves, le voy a dejar esta pregunta: si Jesús es Dios, ¿a quién le oraba Jesús? Si Jesús es Dios, ¿por qué le dijeron: Jesús, ¿cuándo es su venida? Y él dijo: solo mi Padre sabe. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que Jesús es Dios. Entonces respóndame eso. ¿A quién le oraba Jesús? ¿Por qué oraba Jesús? Ahí los dejo. ¿Quiere resolver eso? Venga el jueves. Venga el jueves. Es que esto es bonito y esto es entendiéndolo en la palabra. Eso no es porque el pastor dijo. Si usted lo ha creído así, está mal, porque su pastor es lo que diga la palabra y la palabra lo explica. Ya, lo explica. Entonces hoy ya entendimos que el bautismo es en el nombre de Jesús. No puede ser de otra forma. ¿Listo?
que la Biblia no habla de 3 personas, si quiere haga la tarea, busque las 3 personas, ahí menciona, busque la palabra Trinidad, busque Santísima Trinidad, busque todo lo que ahí no está, pero búsquelo si quiere, ahí está la tarea. Lo que sí habla es de manifestación, ¿listo? Pero el jueves vamos a responder entonces esa última preguntita que le va a dar a usted esa claridad, ese cierre, para que su fe esté firme, pero en la Biblia, en la palabra, firme en la Biblia. Firme en la Biblia, por favor. Bueno, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Dios. Y nos reunimos en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Predicamos en tu nombre, bautizamos en tu nombre, oramos en tu nombre. Todo, Señor, porque tú eres el dueño y Señor de esta iglesia. Tú nos compraste a precio de sangre. En ti estamos completos, Señor. En ti lo tenemos todo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en nuestra vida, Señor, nos das esa luz, ese entendimiento, Señor, gracias de verdad, porque esa verdad nos hace libres, Señor. Nos afirma como una roca, Señor, en la fe que tenemos. Y sabemos que estamos en el camino correcto, que te conocemos de la manera correcta. Oh, qué importante es esto, Señor. Gracias por eso, gracias. Y síguenos dando sabiduría, entendimiento, todo, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien gobierne nuestros pensamientos, nuestras vidas siempre. Oh, Santo, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Santo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Dios los bendiga. Gracias a todos. Salúdense unos a otros en el nombre de Jesús. Deséense la bendición de Dios.